una dependencia grande de los servicios en línea, cuando vamos a analizar una organización de esa naturaleza con mucha dependencia a servicios en línea, entonces tenemos, digamos, que tener cuidado de... eh, tengo un mensaje. Ok. Eh, ok. Ya vamos a revisar ese tema, Nelson. Entonces, la organización objetivo, cuando dependa de servicios en línea, eh, vamos a tener que revisar los temas de denegación de servicio, ¿verdad? Si la dependencia es alta. Entonces, este factor, digamos, por eso es que lo hemos traído y lo consideramos de manera independiente por la implicancia que puede tener a la hora que estamos evaluando la organización destino, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si nuestro empleador, en este caso para el hacking ético, tiene una gran dependencia de los servicios en línea, siempre va a ser necesario revisar todas las aristas para verificar qué tan resiliente puede ser el componente tecnológico para soportar un ataque de denegación de servicio, ¿verdad? Entonces, esa es la, digamos, la consideración sobre este punto. Quisiera mostrarles esta imagen que encontramos en internet. Ahí se me escapó poner los créditos, pero ¿cómo funciona, digamos, un servicio? Cuando publicamos un servicio y a este servicio lo normal va a ser que no lleguemos a él por IP, sino que a través de un nombre de dominio. En términos simples, en esa conectividad, digamos, que tenemos, pueden haber muchos actores. Aquí en el ejemplo que les muestro, estamos abstrayendo, digamos, ahí pueden haber switches de capa 3, ahí pueden haber redes de borde, por ejemplo. O sea, hay todo un conjunto de redes que están intermedias, ¿verdad? Incluso estamos nosotros abstrayendo ahí que puede ser Wi-Fi, por ejemplo, la infraestructura física puede ser variada, pero en términos más simples, digamos, siempre nosotros estamos diciendo de que el navegador web, cuando nosotros hacemos una consulta, ¿verdad? Y no solo el navegador web, sino que todos los servicios que necesiten de un nombre de dominio se van a comportar de manera bien parecida. Y esto es de que la consulta que se hará será con un nombre, como todos sabemos, Google, eh, cualquier que udb.edu.sb, etcétera. Entonces tenemos nosotros ahí la necesidad de tener un servidor DNS. Ese servidor DNS responde las peticiones. Obviamente aquí eh, hay una naturaleza, digamos, relacionada con el protocolo. Porque aquí, por eso la nota que puse de tema es el servicio web, porque podría ser que sean, digamos, peticiones de tipo HTTP o HTTPS tal vez, pero como un nombre genérico, digamos, podríamos encontrar varios, varios tipos de servicios, por ejemplo, el correo, como su protocolo POP3 o SMTP o IMAP,
o incluso podríamos tener escuchas de puertos para dispositivos como GPS, digamos, o, o cámaras que pueden ser protocolos ya sea TCP o UDP también, en puertos abiertos específicos que estemos escuchando y procesando las peticiones de estos dispositivos. Entonces, la idea es de que cuando tenemos muchos servidores, por ejemplo, decir, eh, si tenemos la necesidad de balancear la carga, y tenemos dos servidores, entonces ya procesar las peticiones por, por IP puede ser, digamos, no tan eficiente, porque necesitaríamos un equipo, digamos, si tuviéramos dos servidores en diferente posición, digamos, geográfica, y, y necesitamos ahí algún esquema de redundancia, etcétera, posiblemente vayamos necesitando ya tener un servidor de dominio, ¿verdad? Esa es por una parte. Y la otra sería cuando necesitamos también tener varios servicios eh, que se sirven en una misma IP, digamos, no digamos un mismo servidor. Y además de eso, cuando son del mismo tipo de protocolo, por ejemplo, cuando servimos varias páginas web con diferentes, en la misma IP, pero con diferentes nombres de dominio, ¿verdad? Entonces ahí ya necesitamos, digamos, es indispensable tener un servidor DNS. Entonces, teniendo como background digamos, este escenario y todas esas consideraciones de que entre el navegador y nuestro servidor de cualquier tipo o de cualquier servicio, hay, digamos, switches capa 2, capa 3, por supuesto, debe de haber, y hay protocolos de enrutamiento que están funcionando ahí, y que además de eso, necesitamos de un servidor DNS, aparte de nuestro servidor propio de esos servicios que tenemos en línea. Entonces, teniendo en mente eso, eh, les, vamos a platicar, eh, digamos así, de manera rápida acerca de este tipo de ataques. Miren, un ataque de negación de servicio que viene del inglés eh, puede ser, digamos, a grandes rasgos de dos tipos. Puede ser un ataque que lo haga una sola máquina, pero también podría ser hecho por muchas máquinas. Entonces sería un ataque distribuido. La naturaleza siempre es la misma, hacer muchas peticiones más que las que el servidor puede responder, y de esa manera interrumpir, ya sea temporal o permanentemente, el acceso a ciertos recursos. Podría ser un caso de eso. Sin embargo, si ustedes dieron una lectura así un poco rápida a las técnicas y tácticas de Corea del Norte, pueden haberse dado cuenta de que ellos, por ejemplo, han utilizado los ataques de denegación de servicio como una pantalla, digamos, para atacar otros servicios, otros protocolos o otros componentes de la infraestructura de red. Y de esa manera como distraer la atención. Entonces, podría ser. Entonces, para interrumpir estos servicios que pueden ser importantes para nuestro objetivo, la idea es eh, hacer peticiones de diferentes fuentes, eh, y eso va a dificultar, digamos, cuando es distribuido,
que sería DDoS, Distributed Denial of Service, sería, digamos, la dificultad de bloquear todas esas IP que están haciendo peticiones. Algunas de esas peticiones, por supuesto, van a ser solicitudes legítimas. Ese sería un escenario. Otro escenario es, digamos, de esta, quizás muy parecido a este entorno que estamos hablando, sería cuando no hemos dimensionado adecuadamente el ancho de banda o no hemos dimensionado adecuadamente los recursos del servidor, ¿verdad? Hemos tenido para la pandemia, si ustedes se recuerdan, tuvimos uno que otro ejemplo en donde el dimensionamiento, digamos, fue un componente esencial a la hora de que ciertos servicios no funcionaran. Me parece que también el Tribunal Supremo Electoral en algún momento tuvo algún detalle de dimensionamiento que, digamos, se vuelve muy parecido a lo que resulta un ataque distribuido de negación de servicio. Bueno, y la idea de esto, o sea, la idea principal es causar un impacto, ¿verdad? Económico tal vez, porque deja de funcionar algunos de sus canales de venta o con lo que proveen los servicios. Podría ser. Activismo, por supuesto, o incluso extorsionar a los negocios que están siendo atacados. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo funciona un ataque? Bueno, lo primero sería conseguir esos dispositivos, atacándolos quizás. En el caso de que hagamos una prueba de concepto, nosotros eh, tendríamos, digamos, si fuera desde la parte web, utilizar varios equipos, ¿verdad? Que digamos que de alguna manera se coordinen para poder hacer este ataque. No, con los anchos de bandas que manejamos actualmente, yo les aseguro que con un solo equipo, incluso si nuestro software soporta realizar muchos threads, es decir, muchos hilos de manera simultánea, siempre va a ser quizás un poco difícil. Podemos ver alguna desmejora en el servicio, pero no va a ser, digamos, sustancial, ¿verdad? No vamos a notar ese impacto si lo queremos hacer por volumen. Ya vamos a ver algunos tipos de ataques. Ahora, y en estos ataques que, digamos que vamos a mencionar acá, algunos son, digamos, por volumen, otros considerando el protocolo o algún tipo de protocolo, y otro es en la capa de aplicación. Vamos a ir revisando uno por uno. Hay tres tipos principales, hemos dicho los volumétricos, protocolo y la aplicación. Algunos, digamos, más ejemplos más comunes de estos ataques son la amplificación de DNS, la inundación del SYN o la inundación por UDP. Algunas veces se pueden ocupar, digamos, más de uno de estos tipos juntos para atacar varias capas del servicio al mismo tiempo. Es decir, podríamos combinar uno que ataque a cierta parte del protocolo, digamos al protocolo, otros verificando con el DNS, por ejemplo, y otro con inundación HTTP, por ejemplo. Es decir, podríamos combinar algunos de ellos para tener
si hacemos una prueba de concepto, ¿verdad? No, no basarnos en un solo tipo, sino que hacer una combinación de ellos, obviamente analizando cuál sería el impacto a fin de no cortar completamente los servicios de nuestros clientes. Sin embargo, sí, debemos de tener en cuenta que podríamos en alguna manera combinar estos tipos de ataques. El primero es, hemos puesto los volumétricos. Estos tienen como principal función, digamos, hacer que todo el ancho de banda que tenga nuestro servidor se consuma, ¿verdad? Y esta es enviar a través de algún programa o algún software que tengamos, de preferencia que tenga muchos hilos de procesamiento, enviar una gran cantidad de tráfico y de esa manera se va a ralentizar el flujo o incluso se va a impedir, porque el servidor va a estar ocupado procesando todas esas solicitudes y los usuarios que estén los reales no van a poder, digamos, no van a poder obtener la respuesta que necesitan. Y en estos tipos de ataques, el primero que hemos puesto, amplificación de DNS. En este tipo, la idea principal es eh, intentar falsificar la dirección IP del objetivo y de tal manera que se envíe una gran cantidad de solicitudes y que los servidores DNS respondan. Al responder los servidores DNS generan tráfico hacia ese servidor. Es decir, estamos modificando los parámetros del DNS y otras solicitudes que fueran a otros sitios van a ser redirigidas a nuestro objetivo, ¿verdad? Eso es si se lograra comprometer, por ejemplo, BIN. Eh, bueno, BIN tiene muchas vulnerabilidades. Quiero ver BIN 9. Que es el servidor DNS que van a ustedes a encontrar en muchas organizaciones, ¿verdad? Yo les aseguro de que casi todos los que tienen su servidor DNS o lo tienen con BIN o lo tienen con Windows Server, con algún Windows Server. Entonces, aquí podríamos nosotros intentar buscar eh, alguna vulnerabilidad de las que están ya señaladas aquí, que son muchas, aquí las pueden ver ustedes, ¿verdad? Y de esa manera comprometer el servidor BIM. Entonces, si hay un servidor BIM dentro de la orgánica, entonces yo les recomendaría de que vean con cuidado todas las vulnerabilidades encontradas o ya descubiertas y que son conocidas y que vayan verificando una por una de estas vulnerabilidades y vayan revisando si de alguna manera se puede comprometer el servidor DNS y utilizarlo para un ataque de denegación de servicios. Pues esa sería una, una manera, digamos, de utilizar si hemos comprometido ese servidor DNS. La siguiente sería inundación de ICMP. Digamos, tener una sobrecarga de estos mensajes o de UDP, inundación de UDP. Y estos UDP, que es datagramas, pueden, digamos, atacar los puertos específicos que son para UDP. Obviamente para UDP se va a necesitar anchos de bandas mayores porque el protocolo, la misma naturaleza del protocolo UDP hace que el servidor no pueda
digamos, pierde un paquete, no va a intentar hacer una verificación para ver si el paquete está correcto o no, sino que él va desechando esos paquetes, por supuesto, los que no puede leer, ¿verdad? Entonces, se necesitaría quizás un ancho de banda mayor. Ahora, en los ataques de protocolo, tienen como, como objeto, digamos, considerar cuáles son los recursos que consume en el se consumen en el servidor al momento que se abre una nueva sesión o una nueva petición en un protocolo específico. Por ejemplo, si tenemos digamos, eh, un equipo eh, que por cada nuevo cliente en un protocolo específico, hablemos, digamos, un protocolo de GPS, en protocolo Type o de protocolo Garmin. Tenemos un equipo que está escuchando en un puerto y escucha a través de TCP y por supuesto el protocolo sobre el que pasan los datos sea Type o no sé, Garmin, cualquiera de ellos. Cada vez que se abre una conectividad hacia este puerto, él internamente va a crear una nueva sesión y va a guardar datos de esa sesión. Va a intentar identificar a ese cliente. Cuando llegue la siguiente petición, él nuevamente vuelve a reservar parte de estos recursos para el siguiente. Y de esta manera, si nosotros pudiésemos ver digamos, el rendimiento o el consumo de recursos en el servidor destino, nos vamos a dar cuenta de que ese conjunto o ese volumen de peticiones hacen que los recursos como memoria o procesamiento eh, vayan colapsando. ¿Cuándo va a ser más crítico? ¿Cuándo va a ser más crítico? Este tipo de ataques van a tener su efecto más importante cuando el almacenamiento sea lento. Es decir, si nosotros en esos servidores no tenemos discos, por ejemplo, SAS de 15.000 revoluciones, o tenemos quizás NEAR SAS, o cercanos a SAS, o por ejemplo, o sea, tenemos en términos generales almacenamientos lentos, digamos, lo que va a suceder es de que a medida de que él va creando recursos, parte de esa memoria, independientemente del sistema operativo, la va a intentar ir paginando al disco, guardándolo en el archivo de paginación. Esto va a consumir, digamos, IOPS del disco duro y vamos a empezar a tener un embudo, ¿verdad? Por ejemplo, en software como Moodle, por ejemplo, que cada vez que se crea una sesión, él toma una instancia o crea como una instancia de todos esos recursos y se los muestra al usuario. Es decir, en el disco hay como una instancia ahí propia de él, además de los recursos de memoria para mantener todas las variables de la sesión en la que se está trabajando y por supuesto procesamiento para esa memoria. Entonces, cada vez que se va creando un nuevo cliente, entonces se va reservando ese tipo de espacio. Entonces, si el almacenamiento es un poco lento, bueno, ustedes ya saben, en una máquina normal, digamos con un disco mecánico, el cuello de botella siempre va a ser el disco. El componente más lento de toda la computadora será el disco y si nosotros tenemos en mente cómo funciona o tenemos ya una visión un poco más clara de cómo funciona el software que estamos atacando o el protocolo que estamos atacando, por ejemplo, si fueran protocolos que tengan que ver con o aplicaciones que tengan que ver con guardar grandes cantidades de datos, podríamos aprovechar esa consideración, ¿verdad?
Entonces, estos ataques de protocolo tienen esa visión, agotar los recursos reales de los servidores o del equipo intermedio, ¿verdad? Cuando hablamos del equipo intermedio, estamos hablando de los firewall o de los WAF, por ejemplo. Sí, que cuando los dimensionamos o cuando los dimensiona nuestro cliente, tenemos allí los datos más importantes son, por ejemplo, el throughput de procesamiento de peticiones que pueden procesar, ¿verdad? Que hasta hace algunos años todavía los medíamos en mega, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, los, los más modernos, vamos a ver un modelo NG. Tienen throughput bastante grandes, digamos. Sin embargo, siempre podrían, digamos, como no sabemos cuál es el tráfico completo eh, que están procesando, ¿verdad? Por la cantidad de digamos, aquí tenemos uno. Por ejemplo, ok, aquí tenemos algunos valores. Bueno, estos realmente son un poco grandes, estos valores de throughput que tenemos aquí, como firewall, por ejemplo, como VPN, ¿verdad? Obviamente tendríamos que inyectar grandes cantidades de tráfico para lograr hacer que un equipo intermedio, por ejemplo, de esta naturaleza, deje de funcionar adecuadamente, ¿verdad? Sin embargo, sí debemos de estar conscientes de que, quizás para este tipo de ataques no va a ser un solo equipo el que lo va a hacer, normalmente va a ser un ataque distribuido de esta naturaleza. Pero esta es, digamos, el dimensionamiento que vamos o que se toma en consideración a la hora que estamos adquiriendo algún equipo de eso para nuestra infraestructura, si la tenemos on-premise, ¿verdad? Si tenemos en la nube, bueno, ya saben lo que va a pasar. A mayor cantidad de, de ancho de banda o de procesamiento que tengamos en esa infraestructura, nos van a ir cargando más la factura, ¿verdad? Y si le ponemos límite, ahí sí posiblemente va a ser digamos, un límite de throughput, ahí sí vamos a llegar quizás a lo mismo. Pero normalmente la factura sería la que aumentaría ahí porque normalmente lo cobran por el volumen de tráfico que se está procesando, ya sea firewall o los WAF también. Ok, y en estos ataques de protocolo podríamos considerar el PIN de la muerte. Eh, bueno, algunas veces dejamos PIN persistentes en nuestras máquinas hacia una máquina o algún equipo en especial. Multiplicado por millones de veces podría convertirse en un PIN de la muerte, ¿verdad? Es decir, obviamente un PIN persistente que nosotros dejamos desde nuestra máquina no es ni el remedio de un ataque, ¿verdad? Un ataque tiene muchas más peticiones por segundo, por supuesto. Y luego tenemos los ataques de negación de servicio distribuidos, en cual vamos en el de tipo Smurf. Esto es, digamos, intentar que la IP origen sea aleatoria, ¿verdad? Así como en Nmap o en
en WordPress Scam tenemos como algunas opciones para hacer aleatorias las IP desde la cual se consideran las peticiones o el escaneo, por ejemplo. Este ataque también intenta lo mismo. Enviar solicitudes con IPs diferentes a las del host que las está realizando. Y en ese caso, el equipo va a intentar responderles a esas IP y eso va a inundar el tráfico, ¿verdad? Esa sería una de las formas. La otra es la inundación del paquete SYN. Digamos, esta es, digamos, en, la, en el establecimiento de la conexión. Los paquetes SYN juegan un papel importante, pero luego el servidor responde con un ACK SYN y luego vuelve a responder. Es decir, en el proceso del handshake para realizar una conexión de tipo TCP, vamos a tener muchos paquetes SYN que van a esperar de parte del servidor respuestas del tipo ACK. Y si bombardeamos a estos, digamos, a estos equipos con muchas solicitudes, él va a intentar responder a todas, ¿verdad? Y de esa manera habrá un momento en que los recursos van a ser muy limitados para que pueda responder a las peticiones legítimas. Y luego tenemos aquellos que tienen que ver con la capa de aplicación, ¿verdad? En esta, digamos, aplicación sería la capa 7. En estos tenemos, digamos, HTTP, por ejemplo, hacer muchas solicitudes de la página inicial o alguna página en especial, o de todas quizás, ahí con una herramienta automatizada podríamos hacer, de tal manera que el servidor empiece a tardarse más. Y luego están aquellos ataques que dicen low and slow, en los que usan un pequeño flujo de tráfico muy lento, que no requieren mucho ancho de banda. Solo que estos ataques van a ser un poco más difícil de mitigarlos y posiblemente nos van a consumir muchos recursos si tenemos nuestra infraestructura de red en la nube, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Y posiblemente una de los efectos que veamos es de que alguien nos va a decir, mire, ayer no pude entrar a las 10 de la mañana que quise ingresar, por ejemplo, ¿verdad? Eso podría darse un caso. Y dice, no, pero todo ha funcionado bien. Por supuesto, hay un tráfico ahí persistente que está permanentemente consumiendo recursos de sus servidores, ¿verdad? Eso podría ser. Bueno, para mitigarlos, ahí ustedes pueden buscar en sus anotaciones o en internet mecanismos que podrían, digamos, ayudarles a eso. De mi parte, lo que les podría decir es que cuando estamos analizando equipos, digamos, que tengan de frente como balanceadores de carga, por ejemplo, no podemos tocar directamente los servidores. Digamos, algunos de los mecanismos de las vulnerabilidades que vamos a encontrar quizás más presentes ahí, va a ser, digamos, algún tipo que tenga que ver con la denegación de servicios, ya sea desde el tipo del DNS, que ese por lo general tiene mínimos recursos, o sea, no tiene la misma cantidad de recursos que el servicio principal, porque él solo está respondiendo a peticiones bien puntuales, en este caso como resolviendo nombres de dominio. Entonces, y por lo general lo tenemos ahí como no tan cuidado como esperaríamos. Entonces, ese va a ser, digamos, como la idea, al menos lo que yo he encontrado, es de que siempre tienen ahí, por ejemplo, alguna versión viejita de Vim o de Nginx como un balanceador de carga, etcétera. Entonces, podríamos, digamos,
intentar tocar ese componente del DNS que puede darnos muchos resultados. Quisiera, después de esto, dar una, digamos, veamos si lo tenemos abierto. Aquí está. Dar una revisión a esta norma, que es la 27037, porque desearía que veamos algunas consideraciones que nos pueden. Le vamos a dar una lectura muy rápida, por supuesto, en esta ocasión. Yo se las voy a colocar en el aula para que ustedes puedan leerlo. Pero, digamos, algunas ideas que vamos a revisar aquí están, digamos, porque la norma está enfocada en informática forense, digamos. Sin embargo, yo les aseguro que hay muchas ideas que vamos a revisar este día, analizando la norma y viendo incluso algunos esquemas que nos pueden, que tiene porque esta norma me parece que incluye algunos gráficos, ¿verdad? Flujos de trabajo, etcétera. Nos pueden ir dando como la idea, digamos, de cómo ir recolectando alguna información que siempre vamos a ir empleando en la parte, ya sea del reconocimiento, del escaneo, ¿verdad? De distintas áreas de los equipos en los que vamos tomando presencia, ¿verdad? Lo que debemos, digamos, considerar en este aspecto es que nosotros tenemos, digamos, voy a poner un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que en memoria muchos de los datos, configuraciones, credenciales y cosas así, están en memoria. No tenemos ninguna duda de que esos datos están en memoria. No lo dudamos, por supuesto, están en memoria. Entonces, la idea es que nosotros sepamos de que hay datos en memoria y luego, ya sabiendo de que tenemos datos en memoria, entonces solo nos queda un componente de esa cadena y es encontrar la herramienta que hace eso. Esa tarea va a ser mucho más fácil. Solo vamos a empezar ahí a hacer nuestra investigación para encontrar la herramienta que nos ayude con ese propósito. Luego, si requiere permisos especiales, bueno, allí ya tenemos un desafío que sería una explotación, en este caso una elevación de privilegios, escalación de privilegios, perdón, y podríamos, digamos, ir previendo o considerando el siguiente paso en nuestra tarea de hacking ético, ¿verdad? Entonces, la idea por la que vamos a revisar a grandes rasgos esta norma es esa, que veamos, digamos, como algunas buenas prácticas que nos pueden servir, tomadas de informática forense para analizar alguna información que puede estar ahí en el equipo en el que estamos, pero que algunas veces no hemos visto porque que está ahí la información, ¿verdad? Entonces, ese tipo de datos tenemos que revisar. Ahora bien, eso estamos hablando si hemos comprometido un equipo, pero también nuestro equipo cuando se conecta, digamos, a servicios web que requieren, digamos, variables de sesión únicas, por ejemplo, o tokens generados después que se ha iniciado una sesión que podríamos utilizar para luego estos tokens para emplearlos como identificadores de sesión y luego suplantar esta sesión en otra parte.
también es información que está ahí que nosotros podríamos analizar. Entonces, la idea de revisar esta norma es esa. Yo se la voy a incluir, por supuesto, ahí. Lo primero es que nosotros debemos de considerar, primero, debemos de considerar todo aquello que a la hora que hacemos nuestro análisis y nuestro descubrimiento de red, no se nos debe de olvidar nada. Nada que todo lo que esté conectado a la red o incluso aquello que no esté de manera permanente conectado a la red, siempre va a proporcionar una posible entrada, ¿verdad? Nada de eso se nos tiene que olvidar. Y también, sobre todo las redes, ¿verdad? Tenemos que considerarlas, todas esas redes. Uy. Ok, aquí estamos. Bueno, en esta parte tenemos muy conceptos, por ejemplo, y hay algunos principios que yo quisiera que ya los hemos revisado, por supuesto, con ustedes, y hemos discutido sobre eso. Y la primera era, digamos, aquí están enumeradas en A, B y C, por supuesto. Y la primera es documente todas sus acciones. Cuando están haciendo un hacking ético, posiblemente hayan sistemas que estén, digamos, a punto de colapsar o que tengan fallas graves. Entonces, la idea es documentar eso. Pero no vamos a documentar nuestras acciones solo por el hecho de pensar en ese punto, sino que también a la hora que se estén haciendo la remediación de de las vulnerabilidades o el proceso de revisión por parte de la contraparte técnica, ellos en algunas ocasiones van a tener que hacer pruebas de concepto o ejecutar las mismas acciones que nosotros hicimos, quizás con el mismo software o quizás con diferentes software, depende si nosotros usamos software propietario para hacer nuestra, nuestro descubrimiento, nuestro escaneo o nuestra explotación. Entonces siempre debemos de considerar documentar todas las acciones. Esto va a servir primero para demostrar el tipo de acciones que estamos haciendo, que no son perjudiciales, sino que las hemos hecho con cuidado continuo para no afectar severamente a los equipos que estamos analizando. Y la segunda es que deben digamos, de poderse replicar, ¿verdad? Esa es la primera. Lo segundo es de que debemos determinar el método que vamos a ocupar y en la medida de lo posible, para el caso nuestro que estamos utilizando un método que no debe ser destructivo, ¿verdad? No debe ser destructivo con la infraestructura que estamos analizando. Lo siguiente es de que debemos reconocer que no estamos para dañar y lo importante son dos cosas. Primero, que el sistema objetivo o la infraestructura objetivo se mantenga funcionando, pero también en la medida de lo posible nosotros debemos de preservar los datos, por ejemplo, punto backup o algún dump de memoria que hagamos. Entonces necesitamos nosotros guardarlo. Y yo les recomendaría, bueno, cuando lo vemos desde el punto de vista de informática forense, a estos datos, en cuanto los obtenemos, los respaldamos y le sacamos el hash y luego ya tenemos allí una copia que no se pueda modificar, ¿verdad? Entonces, si hubiesen datos que sean de gran relevancia para esto, tendríamos que hacer dos cosas. Dos cosas les voy a recomendar. La primera es
que aseguren la integridad de los datos que están colectando. Y la primera. Y la segunda es que si esos datos, si ustedes saben, si están conscientes que esos datos tienen información crítica para la organización, entonces lo recomendable es que ustedes utilicen algún método criptográfico para guardar esa información. Imaginémonos en el siguiente escenario. Usted dice, ok, voy a guardar en mi disco duro, voy a guardar toda esa información de este análisis que estoy haciendo, pero de pronto el disco duro se le pierde o quedó olvidado en otra parte o lo utilizó para otra tarea adicional al análisis que está haciendo. Entonces, si usted ha progresado con información que, que, que tiene la descripción completa de la red o de la infraestructura tecnológica de nuestro objetivo, de nuestro objeto, en este caso de nuestro cliente, entonces esa información puede ser perjudicial, digamos, en gran manera, porque dependiendo del tipo de hacking ético que nos hayan solicitado hacer, posiblemente tengamos información privilegiada, ¿verdad? A la hora que estemos haciendo nuestro análisis. Tengamos rangos de IP, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso o algún tipo de información de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda esa información que vamos guardando de nuestro cliente, esa información que puede ser muy peligrosa, que caiga en que cualquier persona la conozca, tendríamos nosotros que respaldarla. Y además de eso, asegurarnos de la confidencialidad de esa información. Recuérdense que nosotros hemos firmado una nota de confidencialidad. Nuestra responsabilidad no solo recae en que nosotros de manera, digamos, voluntaria proporcionemos la información de nuestro cliente a terceros, sino que también tiene digamos, existe la responsabilidad, sí, porque no hemos tomado todas las acciones adecuadas. Esta información ha quedado expuesta y nuestro cliente, en vez de ser beneficiado por nuestra tarea de hacking ético, va a ser perjudicial. Entonces, la idea aquí es de que documentemos todo, busquemos los mejores, los mejores métodos que nosotros podríamos emplear para conseguir nuestra tarea. Y además de eso, respaldar toda esta información que puede comprometer a nuestro cliente, ¿verdad? Esto es lo que le podríamos retomar de esta parte de la ISO. La otra cosa que aquí sería el 5.3. Sería la 5.33 y la 5.34. La primera tiene que, digamos, no destruir el escenario en que estamos trabajando. Algunas veces, cuando hacemos nuestras pruebas y hacemos nuestra intrusión, vamos dañando parte del software, digamos, que vamos a través del cual nos estamos conectando, y eso hace de que la siguiente vez que necesitemos conectarnos ya no esté disponible. Entonces es de gran importancia, digamos, que nosotros no destruyamos el camino que tenemos, sino que en la medida de lo posible tomemos las precauciones para que cuando necesitemos volver a entrar por ese camino siga estando ahí.
Entonces, la recomendación que yo les hago es que siempre que sea posible, evitemos destruir alguna parte, algún componente de nuestro sistema. Esto por dos sentidos. La primera, porque vamos a necesitar ingresar nuevamente a ese sistema, por supuesto, ¿verdad? Vamos a intentar ingresar. Y la segunda es porque el componente de software original o los servicios, el sistema operativo, etcétera, va a necesitar estos servicios para funcionar, ¿verdad? En cuanto termine nuestra prueba, tenemos que ir y decirle al administrador de esta infraestructura, mire, hemos tocado tal y tal parte o, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de ello sería, si van a subir una web shell, por ejemplo, a un sistema o a una aplicación web, etcétera, no sobreescriban no sobreescriban funciones que ya están escritas, sino que si ustedes se recuerdan cuando analizamos agregar código en este caso lo hicimos en WordPress y agregamos una funcioncita ahí, nosotros no sobreescribimos ese archivo que se llamaba funciones.php, sino que lo que hicimos fue escribir una función adicional y agregarla. ¿Cómo hubiéramos quitado después con el administrador ese camino que nosotros habíamos dejado ahí? Simple, ir y decirle, mira, en tal archivo PHP, agregamos este fragmento de software o agregamos esta herramienta ahí, etcétera, y esa herramienta tiene que borrarla. O por ejemplo, en el servidor Windows, que copiamos archivos de nuestro servidor de Cali hacia el servidor Windows, no sobreescribimos, digamos, eh, librerías que ya están ahí, sino que simplemente vamos localizándolas por ahí en un directorio en el que luego que termine nuestra tarea, nosotros podamos ir con el administrador y decirle, mire, eh, agregamos esta herramienta, por ejemplo, Netcat, en ese servidor. Entonces, hoy que ya terminó este pentesting, le recomendamos que vaya y la quite porque él quizás no se ha dado cuenta que la hemos puesto. Entonces, esa idea la tenemos que tener presente y eso se deriva de documentar todo lo que hagamos y además de no ser destructivo con el sistema destino. Y luego la 3.4 y es que sea reproducible, ¿verdad? Es decir, que ellos también puedan de su parte buscar la forma de probar lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, la consideración en este punto que debemos tener a la hora que estamos analizando un sistema. Y obviamente las acciones que tomemos deben de ser justificables, es decir, vamos a evitar aquel contexto, ya lo que nuestro cliente y nos están pagando por hacer este hacking ético, vamos a evitar el concepto de que el fin justifica los medios, es decir, no se vale en este punto, sino que vamos a considerar que el fin no justifica los medios, no vamos a destruir el sistema solo para decirle eh, que hemos ingresado ahí, ¿verdad? Sino que posiblemente las herramientas nos van a dar algunas vulnerabilidades, algunas de ellas quizás no las vamos a poder explotar porque pueden causar daños perjudiciales al sistema que está en funcionamiento, ¿verdad? Y solo las vamos a exponer así de manera teórica, ¿verdad? Esa es una consideración que siempre debemos de tener. Ahora, con el manejo de toda la información, ¿verdad? Que nosotros tenemos, eh, debemos siempre de que si vamos a tener colaboradores en nuestro equipo a la hora de hacer el hacking ético, ellos entiendan cuál es
la naturaleza del riesgo de poner, digamos, de comentar o de informar sobre datos relacionados con esto, ¿verdad? Esa es una consideración. Y debemos también considerar de que en algunas ocasiones la orgánica o la organización para la cual estamos trabajando, en nuestro caso, nos van a poner ciertas reglas. Por ejemplo, nos van a decir, mire, esto no lo pueden hacer en tales horas o, no, o tales o cuáles sistemas son críticos para nosotros y no desearíamos que dejen de funcionar, ¿verdad? Esa sería, digamos, las consideraciones en esta parte. Ahora, bueno, cadena de custodia, debemos de asegurarnos que seamos nosotros los que revisamos eso. Ah, y aquí viene una consideración que esta página me recuerda a eso, la higiene digital. Al momento que nosotros estamos haciendo nuestras pesquisas, nuestros análisis, hay digamos, hay muchas cosas que vamos a hacer y ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, ustedes no van a usar su cuenta de correo personal para esto, quizás. Quizás van a ir y van a crear cuentas de Twitter, de Facebook, quizás, de Google. Y con estas cuentas posiblemente van a hacer OSINT, etcétera. Con estas cuentas quizás van a hacer alguna campaña de phishing, si quieren probar la parte de ingeniería social, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que hacer con todas estas cuentas? A menos de que sean cuentas que ustedes se dedican a esto o hacen esto muchas veces y ocupan muchas veces estas cuentas, pueden dejarlas ahí, pero lo que yo les recomendaría es de que estas cuentas las usen y terminada el proceso, ¿verdad? Entregan resultados, se solventan los problemas o al menos ustedes documentan los problemas que han encontrado en la infraestructura destino y luego que documentan, entregan su reporte de hacking ético y luego después de eso, después de un tiempo prudencial, usted elimina todas estas cuentas que usted creó. Además de eso, si usted obtuvo acceso a sistemas en donde persiste la sesión en su máquina porque logró comprometer algún sistema de esta naturaleza, usted también tiene que ir cerrando sesión en todos estos dispositivos. Es decir, si nuestro cliente tenía, digamos, una cuenta, un software que es, por ejemplo, WordPress, y nosotros para evitar que estarnos logueando a cada rato ahí, escribiendo credenciales, después que lo comprometimos, ya le dijimos guardar credenciales, por ejemplo, puede ser. Y entonces nosotros tenemos también que tener la precaución de eliminar todas estas sesiones de nuestros equipos, de nuestros dispositivos, porque si no, nosotros vamos a hacer un vector también o podríamos constituirnos en un vector. Y ustedes más que nadie saben que cuando trabajamos en este mundo tenemos contacto con muchos componentes de software que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Porque estamos probando software, estamos descargando software, hacemos búsquedas de software que no hemos verificado. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que debemos de tener para que no vayamos a tener una repercusión que no sea tan favorable meses quizás después de que hemos hecho nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, ese componente de higiene digital debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución
de que luego que nosotros ya no tenemos, hemos entregado todo, también ya no tengamos nada que nos permita acceder a información privilegiada de nuestro cliente, ¿verdad? Es parte también del compromiso de confidencialidad que vamos a firmar y posiblemente ahí esté incluido, ¿verdad? Dependiendo qué tan quisquilloso o cuidadoso sea nuestro cliente. Ah, roles y responsabilidades y vamos a tener eh, otras personas que nos ayuden. Ok. Pero hay una digamos, un par de ideas que deberíamos de trabajar. Lo primero, cuando llegamos digamos, a un equipo, tenemos acceso. Lo primero que debemos de considerar es priorizar qué información vamos a obtener. Entonces, la priorización de esto, me parece que esta norma tiene un diagrama que está aquí. Vamos a ver si podemos darle un zoom. Aquí está. Ok. Ah, ok. Digamos, esta figura nos muestra, digamos, parte de eso. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la información que vamos digamos, a considerar inicialmente, ¿verdad? Si tenemos acceso digamos, a equipos que no están encendidos permanentemente, uno, o son equipos utilizados por usuarios, es decir, no son servidores, sino que nuestro vector ha sido, digamos, alguna máquina del usuario, ¿verdad? En el caso ocupemos una campaña de phishing, por ejemplo, y tengamos ahí resultados, no vamos a tener acceso a un servidor, por supuesto, sino que el punto de inicio en este caso no va a ser el servidor de correo o el servidor web, por supuesto, no va a ser eso. El punto de inicio va a ser la máquina de nuestro usuario, ¿verdad? Del usuario a quien le hemos realizado el ataque. Él va a ser nuestro punto de entrada, ¿verdad? Y en equipos como esos, por ejemplo, lo primero que vamos a considerar es aquella información que sea volátil, ¿verdad? Si hay información que es volátil, y volátil me refiero en casos como el siguiente. Imaginémonos de que cuando tenemos el acceso o el control, por ejemplo, están ejecutando un sistema, vamos a poner un ejemplo, que no se ocupe todos los días, un sistema de planillas, digamos. Este sistema de planillas posiblemente solo lo ocupen cada 15 días, ¿verdad? Que están haciendo los pagos o si es mensual, una vez al mes, sea el tiempo que lo ocupen. Entonces, posiblemente para volver a tener acceso a este sistema vamos a tardarnos otros 15 días, etcétera, y la oportunidad ya no la vamos a tener. Entonces, queremos hacer volcado de memoria o verificar variables de sesión, posiblemente, ¿verdad? O token válido, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que hacer, ver qué información de esa puede estar más, se puede perder con el tiempo, ¿verdad? O el costo de oportunidad va a ser demasiado grande. Entonces, a eso se refiere esta parte y son las consideraciones que yo les recomiendo que hagan a la hora que estén, digamos, que estén revisando. Bueno, esto era la protección. Vamos a ver que hay otras.
luego yo se las dejo para que les sirva. Posiblemente en esta materia solo sean algunas consideraciones que yo les estoy dando, pero que eh, a la hora que hemos revisado, digamos, muchas de estas ideas nos han servido para evitar, digamos, inconvenientes de casi de cualquier tipo. Ok, veamos qué otra hay. Ok, lo que siempre tiene que ver. Ah, ok. Y aquí viene una, este, una consideración. En nuestro análisis debemos de enumerar, es decir, con cuidado muy mayúsculo, digamos un cuidado mayúsculo, cuáles son aquellos equipos que son de misión crítica, ¿verdad? Y que es, por ejemplo, un equipo de misión crítica podría ser el servidor DNS. El servidor DNS interno, o si nuestra organización tiene un servidor DNS externo, yo les aseguro que si ese servidor deja de funcionar 5 minutos, se van a enterar que ese servidor no funciona. Y muchas de las cosas, o quizás todas las cosas que estén funcionando en esa red, que dependan de la resolución de dominios, se van a ver afectados, comenzando por transacciones que estén en curso y por nuevas que se estén realizando. Entonces, ese tipo de equipos que los vamos a llamar de misión crítica, vamos a tener como cuidado así muy, muy importante de no afectar, ¿verdad? Por la naturaleza de lo que estamos hablando. Ok, luego documentación. La documentación no la consideren solo documentación que puede ser digital, ¿verdad? Puede que alguna de esta información también sea información impresa. No la deben no deben de restarle valor a eso. Ok, bueno. Y luego, al final, algunas de estas, digamos, estas son competencias, algunas de esas van a ser necesarias que vayamos desarrollando. Yo les aseguro que en este caso, que es informática forense, el objeto propio de esta ISO, pero siempre la vamos a utilizar. Ok. Y vamos a dar una revisada también a un documento que colocamos aquí, que yo pienso que algunos de ustedes, ya revisaron quizás. Ok, yo se los coloqué en el aula virtual. Lo, quiero ver cómo se abre presentar. Okay. Aquí hay algunas consideraciones también que vamos a revisar. Solo que digamos, las ideas que aquí vamos a revisar, digamos así, a grandes rasgos, les van a servir no desde el punto de vista del ataque, sino que desde el punto de vista de la protección. Es decir, al momento que estemos dando las recomendaciones a nuestros clientes, nosotros no podemos decirle a nuestro cliente, mire, haga tal cosa y no tenemos una base teórica, digamos, llamémoslo de esa manera. Entonces, desde desde la jerga
que utilicemos para redactar los documentos deben de tener una base, digamos, agnóstica, ¿verdad? Y también una fuente creíble y con mucha reputación. Entonces, buena parte de eso, yo les recomendaría que para comenzar utilicen la jerga, la terminología que en esta ISO les presenta, ¿verdad? Esa sería la primera. Y la segunda que yo les recomiendo en esto es de que si hay necesidad de hacer esquemas, digamos, esquemas donde ustedes representen vulnerabilidades, entonces esquemas como estas son los que ustedes deben de hacerle a su usuario final. Por ejemplo, si encuentran vulnerabilidades en su correo, por ejemplo, ustedes van a anotar las vulnerabilidades y luego les van a decir cuáles son los riesgos y un esquema parecido a esto y en los activos en los que se puede dar, qué tipo de información podría ser. O sea, es un esquema de relación entre el riesgo y la protección, un esquema general, digamos, le podría ayudar al cliente, a nuestro cliente, digamos, a comprender su situación y la gravedad de esa vulnerabilidad. Entonces, nosotros, o al menos yo les recomendaría de que a la hora que ustedes están dando, digamos, están informando y a la vez están proponiendo controles para, para remediar o mitigar, digamos, algunos de sus hallazgos. Entonces, digamos, se basen en documentos como estos. Buena parte de esto ya hemos revisado, por supuesto. Ustedes revisen este documento y se basen en él para para dar sus recomendaciones, ¿verdad? Entonces, buena parte digamos, de las recomendaciones que ustedes les van a dar a sus usuarios, porque esta ISO está enfocada a directrices, ¿verdad? Recordemos que la 27001 es para el sistema de seguridad de la información y la 27032, esa es para la ciberprotección, ¿verdad? Entonces, esta sería, digamos, la que está como más enfocada a este tipo de necesidades en este caso. Entonces, mi recomendación es de que ustedes revisen esta ISO, ¿verdad? Revisen las recomendaciones que nos da y muchos de la conceptualización la retomen de aquí, ¿verdad? Eso es para tener como un lenguaje que nadie nos pueda objetar a la hora que estemos nosotros escribiendo nuestros reportes y se muestren poco profesionales, ¿verdad? Y muchas de estas recomendaciones que ustedes pueden leer, porque ahí la tienen desde el inicio, son las recomendaciones que ustedes tienen que ir haciendo a sus clientes, ¿verdad? Además de eso, les dejamos en el aula también como una recopilación, digamos, de los principales controles y de las actividades pertinentes a esos controles de la 27001, ¿verdad? Que es la de cumplimiento para la 27000. Ahí está el anexo A, que son los requerimientos, que son la parte de cumplimiento. Entonces, bueno, no nos vamos a poner a leer en este momento las ISO, ¿verdad? Solo era una visión general que yo quería mostrarles a ustedes y que la deben de tener en cuenta a la hora que estén haciendo. Por un lado, sus análisis y sus evaluaciones a los sistemas objetivos y dos, cuando estén redactando el reporte.
Bueno, esa era las ideas que yo le traía esta noche. Espero que hayan, digamos, les ayuden al momento que estén haciendo su trabajo en la práctica. Estoy seguro les van a ayudar estas recomendaciones, ¿verdad? Y no sé si hay alguna pregunta al momento.